los temas que hacen a la agenda de Naciones Unidas, la lucha contra el hambre, Milei pidió la desregulación de los estados y mirar un poco a la Argentina en ese sentido. Está Carlos Fara del otro lado para hablar sobre este tema. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo estás viendo? Yo decía hace un ratito, ciertamente fue esta una semana extendida, podría decir tal vez 7, 8 días, 9, que al gobierno nacional le están saliendo todas, ¿no? Todas las pelotas van al arco y obviamente está exultante con eso. Totalmente así. Ese es el panorama, así se siente el gobierno, efectivamente. Eh, Como siempre, digamos, en esto hay una confluencia de un poco de suerte y efectivamente algunas cosas que el gobierno ha actuado con el pragmatismo suficiente, ¿sí? Ujú. Tal cual vos mencionabas, por ejemplo, el caso de la firma del comunicado del G20. Bueno, esto tiene que ver, digamos, con que el G20 es un club selecto, ¿no? Digamos, no es un club al que va cualquiera y que tiene ciertas normas, tiene ciertas reglas, ¿no? Es distinto a Naciones Unidas, en donde es la asamblea de la gran mayoría de los países del planeta, en donde vos podés, vamos a decir así, tener posiciones diferenciadas, pero digamos en el G20 es otra cosa, ¿no? En el G20 tenés que ser de alguna manera, respetar, aunque más no sea ciertas normas de estilo. Sí. Me parece que el consejo que le dio Macron era correcto y el gobierno efectivamente lo tomó, hizo sus aclaraciones en su comunicado posterior, pero no apostó a desentonar, ¿no?, con una mayoría que, por supuesto, digamos, puede llegar a ser muy redituable para la Argentina en términos económicos. Que en definitiva es más mirada a la Argentina por hacer estas cosas, ¿no? Digo, de plantear diferencias que si de repente no hubiese firmado y si hubiese sido un gesto eh, mal visto probablemente. Vos dijiste algo, dijiste el gobierno dio otra muestra de pragmatismo y es cierto que el gobierno viene siendo muy pragmático en las negociaciones en el Congreso inclusive, pero por otra parte también digamos, tenemos un presidente al que le cuesta ceder, evidentemente, posturas o miradas o la negociación. Y pareciera que desde su entorno lo muestran como, bueno, el presidente no cede, sino que es el grupo que lo rodea o el equipo que lo rodea, el que termina negociando en pos de alcanzar acuerdos. ¿Vos crees que esto es así? Y en ese sentido, el presidente dio una muestra de bueno, escucha, en este caso, a Macron, si fue así que Macron fue el que lo terminó de convencer cuando estuvo con él en Olivos. Sí. Vamos a utilizar una expresión popular, ¿no? Yo diría que Milei es loco pero no come vidrio, ¿no? Claro, Efectivamente, después hay, claro. digamos, un sistema de poder en el mundo que vos no podés, contradecir, y la relación las expresiones sobre la relación con China, digamos, son una de las mejores muestras, ¿no?, de ese pragmatismo. Sí. Me parece que hay que pensar más a Milei en función de lo que hace y no tanto en función de lo que dice él, por lo menos personalmente. Está claro que que en lo que tiene que ver con lo económico, en su agenda, digamos, va absolutamente a fondo, Ujú. pero eso también le está dando, digamos, réditos desde el punto de vista de los resultados y de la imagen de la Argentina en los mercados, ¿no? Está Claro. bajando el riesgo país. Entonces, desde ese lado te diría, me parece que lo que deberíamos eventualmente ver con alguna atención en el futuro es cuando Milei haga algo en contra de lo más recomendable pragmáticamente, en tanto Ujú. y en cuanto aparezcan resultados. Si eso le va a traer algún dolor de cabeza, bueno, ahí empezaremos a ver quizá a otro Milei, pero por ahora digamos que va siendo un aprendizaje en ese sentido. Ujú. Em, ¿Qué pasó? Porque de lo que no se volvió a hablar respecto del acuerdo con el G20 es con la postura de Argentina sobre o su cercanía a Israel, teniendo en cuenta la mirada de Brasil mucho más proclive a Palestina. Ujú. Sí, totalmente. Bueno, a ver, primero hay que tener en cuenta, digamos, que Estados Unidos está en una transición, ¿no?
a partir de hoy, que es 19. Sí. Es una transición en los próximos 2 meses, dentro de 2 meses exactamente, Trump va a asumir la presidencia. Con lo cual, digamos, todo lo que pueda decir Biden o hacer Biden en estas circunstancias puede de alguna manera influir negativamente sobre los intereses estratégicos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso me da como la impresión de que Milei no va a hacer nada que no esté dentro de un marco de una conversación con Trump, ¿no? Claro. Como nos ha sucedido. Primero fue hablar con Trump y ahora habla con Xi Jinping, digamos, eso, una cosa va de la mano con lo otro. Y me parece que de vuelta, digamos, ir al G20 a tener actitudes demasiado disruptivas no es el lugar para hacerlo, más allá de las críticas que él mismo le hizo a la organización. Ajá. Pero vos pensás que de repente el presidente habla primero con Trump y tiene de alguna manera que contar cuáles son hoy sus intenciones con China, que son distintas a las de un primer momento, teniendo en cuenta el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, ¿o no? A ver, digamos, está claro que Argentina necesita a Estados Unidos por el Fondo Monetario y para pagarle al Fondo Monetario necesita que China le siga comprando, digamos. Así que tampoco puede, digamos, desencarrilar esa situación. Para unos Estados Unidos que son conscientes que si mañana China se retirase de América Latina, Estados Unidos tendría un problema enorme porque básicamente no habría quien venderle materias primas. Entonces digo, China en América Latina es importante siempre y cuando no se pase de la raya. Esta es la mirada más pragmática de los Estados Unidos. Claro, claro. ¿Cómo crees o cómo ves lo que viene para Milei? Viene estos 10 días en que le fue bárbaro en materia internacional, sobre todo con una inflación, no olvidemos eso, pues yo hacía este repaso desde la mañana temprano y me estaba olvidando que la inflación también se conoció la semana pasada, con una inflación que está por debajo de lo esperado inclusive. ¿Cómo lo ves hacia adelante? ¿Cómo llega Milei a fin de año? Mira, creo que en 20 días él cumple un año de gestión. Y la verdad es que había un gran interrogante, más allá de la administración de la crisis económica, pero él es economista. El tema era, bueno, cómo lo manejaba esto políticamente, ¿no? Me parece que, en la línea de lo que venimos comentando, me parece que él ha hecho, en ese sentido, insisto, un aprendizaje pragmático, porque teniendo en cuenta las reformas que está haciendo, y sumado al hecho de que es el gobierno políticamente más débil desde el 83, me parece que la elección, la primera elección, la primera asignatura, digamos, creo que la aprobó, ¿no? Y esto ya le permite entrar al segundo año de gestión, como diciendo, es un presidente consolidado, ¿no? Con sus más y con sus menos, pero que tiene algunos resultados abajo del brazo que le permiten iniciar, yo te diría, con optimismo, el año electoral 2025, en donde se supone que vamos a tener menos inflación, alguna recuperación económica, y eso se va a impactar sobre todo en los meses en los cuales votemos las primarias y las generales. ¿Y la oposición, Carlos? Digo, Cristina, una Cristina que tomó otra vez la centralidad política, que supo de alguna manera capitalizar las miradas nuevamente o su situación judicial para volver a ser el centro de alguna manera, intentar ordenar la oposición desde ese lugar. Sí, a ver, la oposición en general, te diría, de vuelta, haciendo un aprendizaje sobre quién es y cómo es Milei. Porque la verdad es que al ser un fenómeno completamente novedoso, también había algunas expectativas negativas, ¿no?, sobre cómo se iba a manejar, y creo que esto que yo te decía recién respecto de cómo llega al final del primer año es una mirada compartida en general. Sí. En lo que, sí. Muchos pensaban, digamos, que iba a ser una situación en la cual el presidente iba a llegar a su primer año muy mal, socialmente, económicamente y políticamente. Eso no se produjo y, por lo tanto, a partir de eso, en el caso particular de Cristina, a retomar la conducción ahora desde el PJ, porque es la principal herramienta política, en parte preocupada por cómo politizar sus temas judiciales y en parte porque cualquier diálogo que vaya a haber más institucional entre Milei y la oposición, la principal oposición va a seguir siendo el PJ o el Frente de Unión por la Patria, y en función de eso ella está a la cabeza de esa
alianza, con lo cual, digamos, además le resulta, digamos, absolutamente útil a las dos partes ser los grandes antagonistas ideológicos de la política argentina. Carlos, gracias por este contacto. No, un placer como siempre. Que tengas buena tarde. Hacemos una pausa, ya venimos, no se vayan.